Les voy a pedir, sí, por favor, que no hagan bulla. Pues todos queremos irnos temprano, por favor, atiendan. A ver, silencio. Bueno, vamos a tratar el día de hoy temas como la anatomía, fisiología. Eso lo vamos a pasar un poco más rápido porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar, sí, de los marcadores que tenemos en sangre para dosar, ¿no? Como el BUN o urea. El BUN significa nitrógeno urémico en sangre, por sus siglas en inglés. Vamos a hablar del dosaje de creatinina, de la tasa de filtración glomerular, que una de las formas de medirlo es a través de la depuración de creatinina, que seguramente en algún momento habrán oído hablar de esta forma de medición. El día de hoy la vamos a desarrollar, vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. Vamos a hablar de un examen que es básico, que ustedes tienen, así como les he visto que han estado atentos a los exámenes de radiografías, que todo médico debe dividir exámenes generales. El examen de orina también es un examen general, así como el hemograma en sangre. El examen de orina es un examen que nos da bastante información, ¿ya? Y tenemos que, por ende, por lo menos, siquiera aprender dentro de lo que es la función renal, en qué consiste un examen de orina, qué datos me va a dar, ¿no? Y lo vamos a tratar de diferenciar un poco de lo que conocemos también como urocultivos. Nos vamos a dar cuenta que no son iguales estos dos exámenes, ¿ya? Y vamos a finalizar hablando acerca de ciertos tipos de padecimientos generales, ¿no? Como son la enfermedad renal aguda, o que antiguamente la denominamos insuficiencia renal aguda. Vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, del síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, fundamentalmente. Dentro de las pautas que queremos nosotros como logro objetivo de este curso es que sepamos diferenciar qué cosa es un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico, ¿no? Va a haber obviamente datos clínicos, pero también van a haber datos de laboratorio que nos van a permitir poder hacer esta diferenciación. Entonces, bueno, esto dijimos que lo íbamos a pasar más pronto, ¿no? Finalmente lo que nos importa es saber que el riñón es un órgano importante, que la función principal que tiene es la de principalmente servir como un órgano de filtración, ¿no? Es un órgano que nos permite eliminar desechos que pueden ser resultante de toxicidad, ¿no? Dentro de ello, productos nitrogenados como la urea, la creatinina y otros más, principalmente estos dos. Nos sirve también para regular la cantidad de agua que hay en el organismo, ¿no? Es una forma como a través de la orina nosotros podemos regular la cantidad de agua que tiene, digamos, el ser humano. Podemos regular la cantidad de iones que pueden haber en esto, y esto nos permite hacer un balance del equilibrio ácido-base, ¿no? Nos permite también hacer lo que conocemos como una homeostasis, ¿no? de lo que vendría a ser el equilibrio entre el medio interno y el externo. Eso es fundamentalmente una de las funciones del riñón, dentro de lo que nos toca ver como función renal. Aparte hay otras funciones que son de tipo de repente hormonal, pero no las vamos a tocar esas, porque esas las van a ver ustedes más fehacientemente cuando hagan su curso de medicina interna. Acá nos vamos a abocar fundamentalmente a cómo el laboratorio nos permite valorar cómo el riñón hace o realiza estas funciones, y cómo nosotros a través de estos exámenes vamos a poder tener una idea, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos de todas las universidades donde dicto, nosotros como médicos, lo que somos en realidad somos como investigadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a llegar un paciente con una serie de problemas, y nosotros vamos a tener herramientas, armas para poder saber qué cosa es lo que tiene este paciente, ¿no? Entonces el paciente puede llegar contándonos una historia de padecimientos, problemas, ¿no? Entonces nos va a decir síntomas, signos. Ya me imagino que a estas alturas deben saber cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma, ¿no? Un síntoma es algo subjetivo, es algo que el paciente te dice, pero tú no lo puedes ver, ¿no? Por ejemplo, una cefalea, un dolor de cabeza, eso es un síntoma, ¿no? Tú no puedes saber qué tan grande es el dolor de cabeza que tiene esa persona. De repente, por su expresión, la forma en que se queja, puedes de repente tener una idea, ¿no? Pero no lo ves, ¿no? Es algo que no lo puedes ver. Lo mismo pasa con el vértigo y otras manifestaciones que son consideradas como signos. El signo, en cambio, es algo que tú lo puedes ver, la ictericia, por ejemplo, ¿no? Tú ves a un paciente de color amarillo, tú sabes que el paciente está ictérico, palidez, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de esos síntomas y signos tú lo haces una unidad y creas una interpretación, tienes ahí una idea de qué puede ser lo que tiene el paciente, haces una unidad clínica. Primero los unes a través de síndromes, ¿no? Juntas signos y síntomas,
Aunque eso está realmente muy, digamos, hoy en día prácticamente cualquier cosa es síndrome, ¿no? Decimos síndrome febril, por ejemplo. Síndrome febril, ¿qué cosa es el síndrome febril? ¿No? El síndrome febril es fiebre, básicamente, ¿no? Entonces lo agrupamos, a veces le queremos dar una idea del síndrome febril, lo agrupamos con el malestar general, lo agrupamos de repente con cefalea, con artralgia, no sé, pero al final es fiebre, básicamente. Pero casi todos lo sindromizamos, ¿no? Decimos síndrome ictérico, decimos, ¿no? Cuando el síntoma es básicamente una ictericia, ¿no? Entonces eso lo van a ver ustedes más, sobre todo cuando hagan su parte, digamos, lo que le llamamos internado, preinternado. Ustedes van a ver ahí que casi todo se ha sindromizado, ¿no? Y en realidad esa no es la función de nosotros como médicos. Nosotros tenemos que tratar de hacer una unidad, juntar una serie de signos y síntomas y contextualizarlo de tal manera que de repente tenga una misma fisiopatología de cómo se han producido, ¿no? Ahí recién entendemos que podemos tener un síndrome. Y luego vamos a decir, tengo una impresión diagnóstica, me parece que es tal enfermedad lo que puede tener el paciente. Y en ese sentido vas a tener varias posibilidades, ¿no? Entonces tienes diagnósticos alternativos. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, luego de eso tú recurres a lo que llamamos especialidades de apoyo al diagnóstico. La mía es una de ellas, ¿no? La patología clínica. El docente que estaba hace un momento, entiendo que es radiólogo, ¿no? Y entonces él les enseña también la parte de rayos. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos, al tener una impresión clínica, vamos a necesitar exámenes auxiliares que nos puedan ayudar a llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque en base a ese diagnóstico definitivo es que le vamos a dar un tratamiento al paciente, ¿no? Y en base a ese tratamiento que le vamos a dar, el paciente va a mejorar o no. Pero hoy en día, yo lo entiendo porque he sido también en algún momento alumno, ¿no? No de esta universidad precisamente, pero he sido alumno y entiendo la chacota y todo, bueno, no sé si ahora le dirán así, ¿no? Pero que hace el alumno, pero dentro de todo el conocimiento grande, amplio que es la medicina, tenemos que tener seriedad también, pues, porque nosotros somos una profesión líder, digamos, ¿no? Entonces nosotros nos debemos respeto, es algo que mucho hemos perdido, ¿no? Con el avance de la tecnología, avance de la globalización. Hoy un paciente puede buscar en internet un determinado concepto médico y puede hasta saber más que nosotros, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado, había un dicho muy gracioso de mi época que se decía, ¿no? Que a veces hacemos el diagnóstico cuando ya está el portero, lo puede diagnosticar, ¿no? Y hoy por hoy es mucho más serio esto, porque ahora la globalización permite que las personas estén más informadas. Entonces no podemos nosotros como médicos saber menos que una persona común y silvestre. Entonces por eso es que en esta profesión tenemos que tener seriedad. Y yo más que todo les pido seriedad porque cuando yo me enferme, ustedes prácticamente lo que comentamos a veces con los demás colegas médicos ahora, ¿no? Ustedes van a ser nuestros médicos, pero vemos que no se están formando bien. Y eso se lo digo con un profundo pesar, ¿no? Para nuestra universidad. Digo nuestra porque yo, aunque no estudié en esta universidad, yo estudié en la Universidad de San Marcos, pero digo nuestra porque hace muchos años que soy docente de esta universidad y veo con tristeza como los exámenes del ENAM lamentablemente no nos han sido favorables, ¿no? Y eso es en parte responsabilidad primero de nosotros como docentes y también hay que decirlo, es responsabilidad de ustedes también, pues porque, como les digo, el conocimiento es amplio, pero tenemos que también dedicar tiempo al estudio, ¿no? Porque hemos elegido una profesión de largo aliento, eso dura 7 años la profesión, y si me estoy tomando estas palabras de repente en el intermedio de la clase es para que tomen conciencia de esto, ¿no? Ustedes van a tener una gran responsabilidad, ustedes están en una universidad que entiendo la pensión no es muy barata, sus padres, digamos, se preocupa porque ustedes terminen una carrera que hasta cierto punto pues les es de alguna manera un esfuerzo, ¿no? Que ellos hacen, ¿no? Entonces ese esfuerzo ustedes deben compensar. Hay un momento para todo, muchachos. Lo bueno de la medicina, lo bonito de la medicina es que hay para todas las personalidades, ¿no? No todos tenemos las mismas personalidades, en algún momento nos va a tocar escoger una especialidad. No es necesario en realidad que sepamos todo el conocimiento que hay, ¿no? Básicamente centrémonos en los puntos principales, ¿no? Empecemos a construir el conocimiento que vamos a tener, ¿ya? Entonces, en ese sentido, dentro de lo que volvamos a nuestro curso, vamos a aprender el día de hoy básicamente las pruebas que nos permiten valorar la función renal. Entonces,
Habiendo dicho cuál es la función del riñón, principalmente es formar orina para que a través de esa orina formada se eliminen a través de ella agua, sustancias de desecho y otras, digamos, sustancias que sean nocivas para el organismo, ¿no? Y que permitan regular el medio interno. Entonces, la unidad funcional del riñón se llama nefrón. Esto lo vamos a ver en más detalle en la siguiente diapositiva. El nefrón o nefrona es una estructura básica porque es a partir de esta estructura que se forma la orina. Entonces esta nefrona está conformada por un glomérulo, que es en realidad un conjunto de capilares, ¿no?, que llegan de la sangre, ¿no? La orina es finalmente un filtrado de la sangre, del plasma. Ustedes saben que la sangre tiene elementos formes que son las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y tiene un líquido en el cual nadan estas células, que es el plasma, ¿no? Y este plasma lleva a través de la sangre diversos tipos de sustancias, se va produciendo diferentes acontecimientos bioquímicos, metabolismo, ¿no? Y se van produciendo sustancias, algunas que se van acumulando y tienen que ser eliminadas. Entonces esa sangre llega al riñón a través del glomérulo y se filtra, hay una primera etapa, ¿no?, que se filtra hacia un tipo vamos a decir así, cápsula, la cápsula de Bowman, y a través de unos túbulos contorneados, asa de Henle, túbulo contorneado proximal, distal, se va a ir acumulando, se va a ir formando la orina. Vamos a tener dentro de lo que es el riñón una gran cantidad de nefronas, ¿no? Entonces vamos a tener una parte donde están los glomérulos, no sé si pueden ver ahí en la diapositiva, con el puntero voy a tener que hacerlo, vamos a tener una región que se llama corteza, ¿no?, que es la región más externa. Es ahí donde están los glomérulos, es ahí donde se produce la primera etapa, que es la filtración. Y luego tenemos los túbulos, que son, acá en este ejemplo, diríamos, esto es la corteza, se van internalizando hacia lo que vendría a ser la médula, ¿no?, del riñón. Y eso va aglomerando a lo que vienen a ser los túbulos contorneados, ¿no? Y luego va a llegar a los túbulos conectores y finalmente va a desembocar en la pelvis renal, que va a ir al uréter y luego a la vejiga y va a ir formando la orina para la función que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, la formación de la orina tiene pasos, ¿ya? Entonces son 4 pasos fundamentalmente. Entonces, el primer paso viene a ser la filtración. La orina se filtra a partir de la sangre, ¿no?, a través del glomérulo, pasa a la cápsula de Bowman, que es en realidad un epitelio, ¿no?, propio del riñón, de la estructura del nefrón. Entonces, a partir de ese filtrado, muchas sustancias se van a filtrar, pero algunas de ellas se van a volver a reabsorber a la sangre. Quiere decir que no se eliminan en la orina, finalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos de sustancias que se filtran, por ponerles un ejemplo, la glucosa, las vitaminas, antibióticos se filtran, ¿no? Entonces, en este filtrado, más o menos se filtra agua. Alrededor de un día, más o menos, el organismo está filtrando alrededor de 180 litros, ¿no?, por día. Pero de esos 180 litros que se filtran, solamente finalmente, ¿cuánto es lo que orinamos al día, ¿no? Orinamos alrededor de 1,5 litros, 2 litros, ¿no? Póngale 1,8 litros. Eso va a corresponder más o menos al 1% de lo que el riñón ha trabajado todo el día filtrando agua y sustancias, ¿no? Entonces, en esa primera etapa de la filtración se va a producir como un grueso, como una primera función, ¿no? Pero esta primera función es una función bastante determinante, como vamos a ver después para las pruebas de laboratorio. La segunda etapa es la reabsorción, ¿no? En esta etapa, a partir de los túbulos contorneados, se va a producir vamos a decir, un regreso de las sustancias que se han filtrado. Algunas de ellas van a volver a la sangre, porque vamos a ver que el glomérulo va a circular alrededor de lo que vendría a ser las estructuras de la nefrona a través de capilares que van a permitir que algunos de estos elementos que se han filtrado regresen, ¿no? Esto es lo que se va a llamar reabsorción. Les pongo un ejemplo. La glucosa, por ejemplo. Todos los días nosotros filtramos glucosa, ¿no? O sea, tenemos un valor normal en sangre, y hasta para los diabéticos, que a veces tienen valores más elevados, se filtra la glucosa. Y los que no somos diabéticos también se filtra glucosa. Pero la glucosa no se elimina en orina, no tendría por qué haber en orina glucosa. ¿Por qué no hay glucosa en orina? Porque casi el 100% se reabsorbe a través de los túbulos contorneados. Entonces, solamente les estoy poniendo un ejemplo de las sustancias que se reabsorben. Se reabsorbe agua, se reabsorbe sodio, cloruro, ¿no? Casi el 100% de la glucosa, y algunos aminoácidos también, que como ustedes saben son las estructuras básicas de las proteínas.
Entonces, finalmente tenemos un tercer paso, que es la secreción, ¿no? El filtrado sigue discurriendo, algunas cosas han regresado a la sangre y finalmente en la secreción algunas sustancias se van a secretar hacia el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces va a haber ahí una producción adicional de las células en la cual va a sumarle, digamos, algo a lo que va a ser finalmente lo que se va a eliminar en la orina a través del último paso, que es la excreción, ¿no? Que viene a ser como decir el conglomerado de todo, de cada uno de esas nefronas se van a juntar en lo que llamamos túbulos colectores y finalmente se van a ir a la pelvis renal y va a ir por cada uréter hacia lo que llamamos la vejiga, ¿no? Entonces la vejiga es como una bolsa donde se va a almacenar la orina y finalmente cuando tengamos el reflejo de micción se va a eliminar. Perdón. Entonces, debemos de saber también este concepto básico, ¿no? Porque esto nos va a permitir entender algunos síndromes como el síndrome nefrótico. El glomérulo tiene estructuras, digamos, el nefrón tiene estructuras en el glomérulo que van a permitir que no todas las sustancias se filtren libremente como quieran, ¿no? Entonces va a haber una barrera para esta filtración. Esta barrera va a estar compuesta de 3 elementos fundamentalmente. Ustedes ven acá, imagínense, esta es la luz del capilar. Este es el vaso sanguíneo que ha llegado al nefrón, al glomérulo, y por acá se va a filtrar lo que vamos a ver que va a ir a este lado hacia lo que vendría a ser la cápsula de Bowman, pero tiene que atravesar 3 estructuras, ¿no? Las células endoteliales, que son propias del vaso sanguíneo, y esa va a ser la primera, vamos a decir, la primera barrera, ¿no? Esta barrera va a bloquear sustancias que tengan carga eléctrica, ¿no? Estructuras como las proteínas van a ser bloqueadas, ¿no? Cargas eléctricas cargadas negativamente van a ser bloqueadas, entonces no van a pasar. Luego tenemos la membrana basal, luego tenemos los clorocitos, que son estructuras propias del epitelio de la cápsula de Bowman. Esto ya pertenece al riñón propiamente dicho, ¿no? Entonces, estas 3 estructuras van a permitir que no se filtre cualquier sustancia. Y esta es la base por la cual una proteína que es, podríamos decir, la más importante del organismo, ¿cuál es la proteína? La albúmina, ¿no es cierto? Esta albúmina no se debe de filtrar hacia la orina, no deberíamos de encontrar lo que conocemos como proteinuria. Le decimos proteinuria en términos generales porque la albúmina es una proteína, ¿no? Es la principal proteína. Si nosotros encontramos albúmina que se ha filtrado a la orina, quiere decir que esta barrera está funcionando mal, ¿no? ¿Qué vamos a tener si tenemos proteinuria o albuminuria? Siendo más específico, vamos a tener que la albúmina, al ser un elemento que en la sangre cumple una función, es como un imán para el agua, ¿ya? La albúmina genera lo que conocemos como presión oncótica. La presión oncótica es un concepto a través del cual una sustancia bioquímica como la albúmina va a jalar agua dentro del vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasa si la albúmina disminuye? O sea, disminuye la presión oncótica. Ese imán para el agua va a hacer de que ya el agua no se quede dentro del vaso sanguíneo, entonces va a salir a los terceros espacios, ¿no? Va a salir al tejido celular subcutáneo, va a salir a las membranas biológicas como la pleura, el pericardio, etc., ¿no? Entonces vamos a tener lo que conocemos como edemas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una pérdida de proteínas porque esta barrera está funcionando mal, entonces vamos a tener la posibilidad de que las proteínas salgan y en sangre se va a producir la disminución. ¿Cómo se llama la presencia de una sustancia en orina? Termina en uria, ¿no? En el sufijo uria. Entonces decimos proteinuria o albuminuria. ¿Y cómo se llama si es que esa disminución o aumento se produce en sangre? Termina en hemia, ¿no? Decimos hipoalbuminemia. O sea, si nosotros tenemos una pérdida de proteínas en orina, la consecuencia va a ser de que se van a perder esas proteínas, la albúmina va a dejar de tener presión oncótica en la sangre, va a disminuir esa albúmina en la sangre y entonces vamos a tener una hipoalbuminemia. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener la albúmina baja en sangre, pero vamos a tener una gran cantidad de albúmina en orina. Eso es básicamente el concepto más básico de lo que es el síndrome nefrótico, y para eso nos sirve este conocimiento. Entonces, en resumen, entre lo que se absorbe, se secreta, acá les dejo este cuadro, no vamos a perder tiempo ya repasándolo, esto lo pueden ver en la clase tranquilamente, ¿no? Pero ya los puntos claves se los he dado, ¿no? O sea, respecto a cuáles son las sustancias que se filtran, las que no deberían de haber. Finalmente, la orina contiene ¿qué cosa? Fundamentalmente 12 analitos importantes, ¿no? Que son la urea y la creatinina, ¿no?
Entonces, si hay urea y creatinina en orina, quiere decir que en sangre también hay urea y creatinina, pero debe de haber hasta un cierto valor nada más, ¿no? Porque cuando empieza a aumentar en sangre, lo que tiene que hacer el riñón es disminuirlo, eliminarlo a través de la orina, ¿me entiendes? Entonces vamos a repasar ahora los marcadores de la función renal. Vamos a revisar estos principales marcadores de pruebas de laboratorio en realidad. ¿Ya? Entonces la primera que vamos a ver va a ser la urea. La urea pero en sangre. Cuando nosotros decimos dosaje de urea, entendemos que el dosaje se hace en sangre, ¿no? A veces podemos decir dosaje en el plasma, ¿no? O en el suero, ¿no? Hay una diferencia importante entre lo que es el suero y es el plasma. Básicamente es lo mismo, es un líquido en el cual están contenidos elementos formes. La diferencia entre suero y plasma es que el plasma es un líquido que contiene todavía hasta cierto punto el fibrinógeno, ¿no? En cambio, en el suero es cuando ya se ha producido un coágulo que ha atrapado los elementos formes, las células, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, se ha producido un coágulo, pues, ¿no? Y el líquido que sobrenada, eso se llama suero. Entonces, eso es lo que nosotros decimos como diferencia. En cambio, en el plasma, nosotros para poder, digamos, tomar una muestra de laboratorio, para poder obtener plasma, necesitamos un tubo que tenga anticoagulante, porque no queremos que la sangre forme el coágulo, lo que queremos es que la sangre esté libre, ¿no? Entonces, necesitamos un tubo con anticoagulante para conseguir plasma, ¿no? Entonces, podemos usar ácido etilendiamino tetracético, que es el EDTA, podemos utilizar citrato de sodio, hay una infinidad de anticoagulantes que usamos en laboratorio. Entonces, cuando nosotros usamos un tubo con anticoagulante, lo que vamos a obtener es una muestra de sangre que si la centrifugamos, los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, se van a ir al fondo, pero se van a ir al fondo por fuerza de gravedad, vamos a decir así. Y lo que va a sobrenadar arriba, ¿qué será? Será plasma, pues porque hemos usado un tubo con anticoagulante. Si nosotros movemos ese tubo, nuevamente se resuspende las células y lo vamos a tener nuevamente rojo, ¿no? En cambio, en un tubo sin anticoagulante se va a producir un coágulo. Ese coágulo se va a ir al fondo. Pero si nosotros lo movemos ya no vamos a poder restituir, o sea, ese líquido rojo que conocemos como sangre. Se va a quedar un líquido amarillo, que es el suero, y el coágulo abajo, ¿no? Si lo centrifugamos más todavía. Entonces esa es la diferencia entre el suero y el plasma. ¿Podemos medir en cualquiera de esos líquidos? Sí, podemos medir la urea o la creatinina. Generalmente lo medimos en el suero. A veces decimos urea en sangre o creatinina en sangre. En realidad donde lo estamos midiendo es en el suero, pero como la muestra que vamos a obtener es sangre, decimos dosaje de urea en sangre, ¿no? O dosaje de creatinina en sangre. La urea fue uno de los primeros elementos que se usó para medir la función renal. ¿Por qué? Porque este investigador, Richard Bray, en el año 1827, vio que los pacientes que tenían enfermedad renal podía encontrarles en la orina gran cantidad de urea, ¿no? Entonces él dedujo que los pacientes que tenían insuficiencia renal tenían la posibilidad tenían disminución de urea en la orina. Entonces él dedujo de que había probablemente una retención de urea en la sangre de los pacientes y por eso es que no podían eliminar la urea, ¿no? Entonces, este analito, vamos a decir así, la urea, también en algunos a los que van a viajar de repente, van a hacer su carrera en Estados Unidos, y en algunos otros países no se mide como urea como tal, ¿no? La urea en sí es el compuesto que ustedes ven acá, es un compuesto que está formado de nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Tiene una forma bioquímica y si ustedes se dan cuenta cuántos nitrógenos tiene 2, ¿no? Entonces cuando nosotros llamamos el famoso boom o nitrógeno urémico sanguíneo, que son las siglas en inglés, a lo que nos estamos refiriendo es al nitrógeno que proviene de esta urea, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, acá les he dejado más o menos la equivalencia, ¿no? El peso equivalente de la urea es más o menos 60 gramos, ¿no? Si contamos el peso del oxígeno, de los 2 hidrógenos, de los 4 hidrógenos, en realidad, y de la urea. Y esto equivale a ¿cuánto? A 2 nitrógenos, que el nitrógeno tiene un peso atómico de 14, si son 2, serían 28. ¿Qué quiere decir? Que 60 gramos de urea equivalen a 28 gramos de nitrógeno urémico hemolítico. Nitrógeno urémico sanguíneo. Entonces, si nosotros tenemos un valor normal de urea y lo queremos convertir al valor en boom, entonces tendríamos que hacer la equivalencia, ¿no? 60 entre 28 es 2.1428. Entonces, cuando tenemos un valor de urea, lo dividimos entre este factor 2.1428 y obtenemos el mismo valor, pero en unidades de boom.
¿ya? Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Van a variar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de urea, vamos a hablar de valores que van de 20 a 50, más o menos aproximadamente, miligramos por decilitro. Pero si hablamos de BUN, entendemos que el valor tiene que ser más bajo, el valor normal, ¿no? Más o menos unas 2 veces más bajo. Entonces el valor va más o menos entre 6 a 24 miligramos de decilitro, ¿ya? Entonces esa equivalencia tenemos que tenerla presente. Una de las desventajas de este marcador de urea es que no es tan específico para medir la función renal. Ideal sería que un paciente que tiene insuficiencia renal o un problema renal donde no está funcionando bien su elemento de filtración, que es el riñón, acumularía urea, ¿no? Pero hay otras enfermedades en las cuales se va a ver también el acúmulo, ¿no?, de la urea. Entonces no solamente la vamos a ver cuando el paciente tenga un problema renal, vamos a ver también cuando el paciente tenga una hemorragia digestiva, por ejemplo, vamos a tener un paciente con úlcera péptica o cualquier tipo de sangrado y vamos a ver que también su urea va a aumentar. Es decir, que puede aumentar en algunas enfermedades que no tienen nada que ver con el riñón, ¿no? Puede aumentar cuando uno consume demasiadas proteínas, tiene un consumo de alta dieta en carnes, por ejemplo, ¿no? Cualquier situación en la cual haya pérdida de sangre o de la volemia, ¿no? Si tú tienes un paciente que se deshidrata, también muy probablemente le va a aumentar la urea. Si el paciente está en tratamiento con corticoides, también puede aumentarle la urea, y eso no tiene nada que ver con que el paciente tenga un problema renal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el valor de esta urea, porque no nos traduce siempre un problema renal, ¿ok? Podemos tener problemas de falla cardíaca también, ¿no? Porque al haber un menos aporte, porque el corazón bombea menos de sangre al riñón, entonces va a aumentar también probablemente la urea. ¿En qué casos disminuye? No, claro que nosotros nos preguntemos por qué disminuye la urea. Casi no hay mucha, digamos, bibliografía o necesidad de nosotros como médicos de buscar en qué momento o pedir urea para ver si está disminuida, ¿no? Generalmente lo pedimos cuando sospechamos un paciente que tiene clínica de un problema renal, ¿no? Es un paciente que de repente no orina, imagínense, ¿no? Un paciente que de repente tiene proteinuria, tiene edemas. Entonces, me parece que puede ser un problema renal. Entonces le voy a pedir su urea en sangre para ver si de repente está aumentada, ¿no? Pero tú tienes una lógica, de acuerdo a lo que hablé al inicio, ¿no? Somos como investigadores, ¿no? Tenemos primero una idea y de acuerdo a eso pedimos exámenes. Hoy por hoy casi no se hace así, hoy es una ruleta, ¿no? Hoy por hoy decimos, quiero descartar a ver si tiene una enfermedad. Y no sabes nada, o sea, no haces clínica, no sabes ni para qué le pides, y simplemente le marcas, le pides, ¿no? Como el paciente quiere ver su enfermedad reflejada en un papel, pues en un resultado, entonces se hace la prueba. Pero eso no lo vas a ver con todos los pacientes. Todos los pacientes no van a tener la misma capacidad adquisitiva de poderse hacer un examen. De repente te va a tocar, así como a mí me tocó rotar en el hospital 2 de Mayo, ¿no? Y de repente no vas a encontrar pacientes que puedan pagar por su examen de urea, de creatinina, ¿no? Pues vas a tener pacientes que van a ser realmente, o sea, vas a conocer lo que es la necesidad, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tienes que afianzar la parte clínica y no pedir los exámenes por urea. Entonces, ¿en qué caso disminuye? Cuando el paciente recibe líquido, todo lo que genere una dilución del paciente, ¿no? Si le metemos al paciente una vía, ¿no? Le ponemos una solución salina y de repente le hemos puesto demasiado, el paciente va a estar un poco, digamos, sobrehidratado, entonces va de repente a disminuir. El embarazo también es una condición por la cual la urea puede disminuir. Y en problemas de hepatopatías graves, cuando el paciente tiene, por ejemplo, cirrosis. El otro marcador, la creatinina. Generalmente cuando nosotros sospechamos de un problema de función renal, las dos pruebas que siempre pedimos así de inicio, dosaje de urea y creatinina, decimos, ¿no? Le pedimos los dos a la vez. La ventaja que tiene la creatinina es que es un poco más específico. Se va a alterar básicamente cuando hay un problema renal, fundamentalmente. Obviamente también se puede alterar en otras situaciones, pero son situaciones más excepcionales. Tú vas a tener una pista antes ¿no? de que un paciente tenga un problema renal porque vas a tener datos clínicos. Y cuando tengas el valor de creatinina aumentada, prácticamente te va a servir para corroborar. Pero como este marcador proviene del metabolismo de lo que ya no de las proteínas, sino del metabolismo de una sustancia que es la creatinina, ¿no? que es la creatina, perdón, que se produce en el músculo, ¿no? Entonces toda la que conlleve, ¿no? a un estímulo del músculo, cualquiera de los músculos, esquelético, cardíaco, va a posibilitar el aumento de la creatinina, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lo podemos encontrar aumentado en pacientes que tienen la función renal alterada,
Este marcador, a pesar de que es más específico, quiere decir que se manifiesta más cuando hay una función renal alterada. El problema es que para que se manifieste la función renal tiene que estar bastante alterada ya, ¿no? O sea, para que pueda aumentar este valor, ¿no? Porque entendemos que en sangre va a aumentar porque el riñón no puede eliminar ni la urea ni la creatinina, entonces en sangre va a empezar a aumentar los valores más allá de lo normal. ¿Cuánto es lo normal para la creatinina? Te digo un valor así para que nunca te olvides, ¿no? Grábate el valor 1, ¿no? 1 miligramo por decilitro. Dirás, en el hombre puede ser hasta 1.2, 1.4. En la mujer, obviamente, siempre es un poco menos, puede ser de 0.8 a 1 miligramo. ¿Por qué en la mujer es menos? Obviamente, siempre y cuando la mujer no sea físico-culturista, ¿no? Porque generalmente la mujer tiene menos masa muscular. Esa es la razón, ¿ya? Entonces, esos son generalmente los valores normales. ¿Cuál es la desventaja que tiene la creatinina? Como le digo, ¿no? Para que se manifieste en un problema crónico, tiene que haber una pérdida de más o menos el 50% de la función renal, ¿no? Para que recién veamos un aumento sostenible de la creatinina más allá del valor de 1.4 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, al inicio, con esta prueba de dosaje de creatinina en sangre, no lo vamos a poder detectar, ¿no? Entonces no lo vamos a poder detectar. Entonces, esa es una gran desventaja que tiene. ¿En qué situaciones está aumentada? Obviamente cuando la función renal está disminuida, pero también se puede aumentar en ciertas condiciones como cuando hay mayor masa muscular, cuando hay una dieta hiperproteica, un paciente con sepsis, un paciente que ha sufrido traumatismo. Imagínate un paciente que lo ha atropellado un carro, ha tenido lesión del músculo, el músculo empieza a secretar ahí fosfocreatina y esa creatina empieza a metabolizarse y se forma la creatinina, ¿no? Cuando el paciente tiene una cirugía menor. Al igual que en la urea, casi nadie pide, o sea, la creatinina para saber si ha disminuido, pero disminuye para que lo sepamos, digamos, ¿no? Y lo tengamos presente en pacientes que tienen una edad avanzada, ¿no? Porque la masa muscular va a disminuir en los pacientes que son ancianos. El sexo femenino, cuando hay pacientes que tienen, por ejemplo, parálisis, ¿no? Y no se pueden mover, va a haber una atrofia del músculo también. Pacientes que tienen hipertiroidismo, síndrome de Cushing, ¿no? A ver, y este es otro marcador, ¿no? Que casi no lo usamos, pero es importante que lo buscamos, porque creo que las preguntas más difíciles, al menos de las que yo he puesto para este tema, provienen de esto, ¿no? Yo les recomiendo que por favor se aprendan este cuadro, ¿ya? Aparte de lo que he dicho, aparte de la clase, un guacho, como decían en mi época, que les doy es este cuadrito. Les voy a tratar de explicar de una manera que les parezca sencilla. Cuando decimos radio, o ratio, o ratio, es básicamente una división lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Una división de quién? Del valor de la urea, en este caso el BUN, ¿no? El valor del nitrógeno urémico en sangre, entre la creatinina. Entonces, si tenemos un valor, por ejemplo, ¿no? normal de BUN, digamos 20, ¿no? Entre un valor de creatinina, digamos, de 1, ¿no? Entonces, más o menos tenemos un promedio de cómo vamos a tener de repente el valor, pero generalmente el BUN es más bajo, ¿no? Entonces el BUN generalmente suele ser pues, de 6 a 20, puede ser 10. Entonces los valores normales de este radio generalmente están entre 10 a 1. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 10 de urea por 1 de creatinina. 10 no de urea, sino del nitrógeno urémico sanguíneo, que es el valor un poco más bajo, ¿ya? El valor normal es de 10 a 1. Entonces, cualquier problema que tengamos en la disminución de la función renal va a hacer que este radio aumente, ¿ya? Esto es lo que generalmente vamos a aumentar, porque va a tratar de aumentar proporcionalmente. Cuando hay pérdida de la función renal se va a acumular la urea, pero también se va a acumular la creatinina. Y la idea es que se aumenta, en este caso este sería el numerador, ¿no es cierto? Si hay un aumento en el numerador y el denominador también aumenta, se entiende que va a haber una constancia, pero en general la urea va a aumentar en mayor proporción. Y es por eso que generalmente cuando se pierde la función renal va a haber una, vamos a decir así, una mayor sensibilidad de la urea. La urea lo va a sentir más pronto que la creatinina no va a cambiar tan prontamente, ¿ya? Ahora, podemos tener estados de disfunción renal aguda, sobre todo los estados prerrenales. Cuando decimos prerrenal, imagínense el riñón, imagínense que qué cosa es lo que llega ahí para que se filtre, sangre, pues no llega a través de la sangre, de la arteria aferente,
¿no? Llega a sangre para que se filtre y de ahí regrese a través de una arteriola eferente. Pero fundamentalmente lo que llegue es sangre. Hemos dicho que la orina que se va a formar es parte del filtrado de lo que viene a ser la sangre, más fundamentalmente el plasma, ¿no? Entonces, cuando decimos un estado prerrenal es algo que cuando todavía la sangre no llega al riñón, ¿no? ¿En qué estadio podemos tener una alteración prerrenal, o sea, antes del riñón? Por ejemplo, imagínense una persona que lo han acuchillado y está sangrando, ¿no? O le han disparado, no sé, o tiene un sangrado y está sangrando en una cantidad llamativa, ¿no? Entonces, en ese sangrado está perdiendo sangre y obviamente la sangre no llega ya con adecuada perfusión a lo que viene a ser el riñón. Entonces el riñón lo sufre, ya no va a tener un adecuado aporte sanguíneo, ¿no? Entonces va a haber una menor cantidad de orina que se va a formar. Otro ejemplo sería una persona que vomita, ¿no? Una persona que tiene gran cantidad de vómito, diarrea, deshidratación en general. Es un estado prerrenal que va a disminuir el aporte de sangre al riñón y eso puede producir un daño prerrenal en el riñón. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí en ese caso? Vamos a ver aumento más del nitrógeno urémico, o sea, la urea, que de la creatinina. Y es por eso que en este tipo de problemas generalmente vamos a tener una relación mayor de 20 a 1. Es una relación en la cual la urea aumenta tanto que la relación va a ser más o menos por encima de 20 a 1. ¿Qué ejemplos tenemos de ello? Lo que hemos mencionado, ¿no? Todo aquello que nos produzca un exceso de producción de urea, sangrado digestivo, deshidratación. Esto también es pregunta de examen, alta dosis de corticoides y de tetraciclina, ¿ya? Y luego tenemos el estado renal, ¿no? O sea, cuando hay un problema netamente en el riñón, hay un problema, puede ser una infección, puede ser de repente un daño, ¿no? Por algún tipo de lesión, puede ser una lesión autoinmune quizás. Lo cierto es que va a haber una lesión en el riñón netamente. ¿Cuál es el ejemplo más representativo de esto? La necrosis tubular aguda. Y en esta necrosis tubular aguda se va a mantener el valor normal, ¿no? Va a tener una relación de 10 a 1. Por más que haya un daño en el riñón, vamos a tener una relación de 10 a 1. Entonces, si bien es cierto, estos valores de repente nos sirven básicamente para la disfunción aguda, ¿no? Del riñón, nos sirve para discriminar entre si un problema es prerrenal o si un problema es renal, ¿no? Porque vamos a ver ese tipo de cambios, ¿no? En este tipo de situaciones podemos diferenciar un problema prerrenal de un renal, por ejemplo, ¿no? Un prerrenal, siempre el ratio va a ser alto, ¿no? Va a ser un ratio de 20 a 1 aproximadamente. Y estados en los cuales se produzca, por ejemplo, el aumento de la creatinina, es decir, el denominador aumenta, que quiere decir que esto va a disminuir, ¿no? El ratio va a ser de 5 a 1, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan lesión a través de daño, digamos, muscular, ¿no? Una rhabdomiolisis, por ejemplo, ¿no? Ahí existe una destrucción del músculo, entonces va a haber una excesiva producción de creatinina y obviamente eso va a hacer que el ratio disminuya, ¿no? Esos 4 ejemplos, por favor, apréndanselos, porque dentro de lo que viene a ser el conocimiento de este ratio, es lo que se va a preguntar. Existen otros marcadores que se han, digamos, últimamente puesto de moda. Decimos últimamente, pero en realidad son como hace 10 años que en otros países lo vienen utilizando. Por ejemplo, la cistatina C, ¿no? Es un marcador que tiene bajo peso molecular y generalmente cuando hay un problema renal va a disminuir su filtración, ¿no? O más bien su reabsorción a nivel de los tubos. Y entonces vamos a encontrar elevado en sangre, pero disminuido en orina. El problema es que no todos los laboratorios lo pueden hacer. Yo la verdad que no conozco ningún laboratorio que mida cistatina C. Entonces es una prueba difícil de hacer. Generalmente en nuestro país nos hemos quedado con estas pruebas que generalmente son las que manejamos, ¿no? Dosaje de urea, dosaje de creatinina en sangre y la que vamos a ver ahora, que es, digamos, la más exacta, por así decirlo, ¿no? Que es la filtración glomerular. Habíamos dicho que la filtración era uno de los pasos que se tenía que aprender de lo que es la función renal, ¿no? En esta filtración glomerular, en realidad lo que vamos a tratar de equiparar es cuánto de una sustancia ingresa al riñón y cuánto es lo que sale, ¿no? Entonces la idea es que si el riñón va a coger una determinada cantidad de algo que esté en la sangre, una sustancia, ¿no? Imagínense, por ejemplo, una sustancia X, y la va a limpiar de la sangre a un determinado ritmo, a una determinada velocidad, quiere decir que en un determinado tiempo debemos de sacar un determinado volumen de esa cantidad, de esa sustancia, ¿no? Llámenle, por ejemplo, la creatinina. Entonces, por eso es que esta prueba de filtración glomerular
En realidad en laboratorio lo medimos a través de una prueba que se llama aclaramiento, o aclaramiento significa como limpieza, ¿no? O depuración de esa sustancia. La más conocida que nosotros tenemos es la depuración de creatinina, y es la forma más exacta que tenemos, a pesar de sus imperfecciones que vamos a ver, de medir cuál es la tasa de filtración glomerular. ¿Para qué me sirve medir esa tasa de filtración glomerular? Porque es lo que me va a decir cómo está funcionando ese riñón. Y obviamente van a haber valores normales, y cuando esa filtración glomerular, que equivale a la depuración de creatinina, disminuya, me va a dar una alerta de que ese riñón no está funcionando bien, o sea, está entrando en lo que denominaríamos insuficiencia, ¿no? O falla renal. Para hacer la filtración glomerular, vamos a pasarlo más pronto, lo que nosotros tenemos que tener es las condiciones de un cierto marcador, ¿no? de una cierta sustancia. Hay diferentes tipos de sustancias que nosotros hemos querido en el tiempo utilizar como marcadores de esta depuración, ¿no? de sustancias. Hemos usado algunas sustancias que son externas, otras sustancias que son internas, ¿no? que se producen en el organismo. Hay otras sustancias que las tenemos que inyectar a través de una inyección, vale decir, ¿no? para poder medir eso. Pero finalmente nos hemos quedado con la depuración de creatinina. ¿Ya? Aquí no vamos a incidir mucho en estas condiciones que tiene que tener la sustancia. Básicamente lo que nos quiere decir esta diapositiva es que tanto como llega al glomérulo de sangre de esa sustancia, se tiene que tener al final en la orina. ¿Ya? Es la sustancia más representativa, aquella que nosotros podamos tener como un equivalente del filtrado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se vuelva a reabsorber, porque eso significaría que ya hay una disminución, ¿no? Lo que queremos saber es que conocer una sustancia que solamente se filtre y se elimine en la orina, para que eso nos diga de una manera más precisa cuánto es posible eliminar esa sustancia de la sangre en un determinado tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a indicar más o menos qué tan bien está funcionando el riñón, porque si el riñón está funcionando bien, va a mover de la sangre una determinada sustancia en un tiempo determinado. Pero ¿qué pasa si esa sustancia se vuelve a reabsorber? Ya no va a ser tan exacta esa medición. ¿O qué pasa si se vuelve a secretar, ¿no? En alguno de los túbulos? Tampoco ya no va a ser tan exacta esa medición. Entonces se han probado diferentes sustancias. Algunas son internas, o sea, se producen en el organismo como la urea y la creatinina, y algunas son externas, o sea, se inyectan, digamos, externamente, ¿no? Como si fuera un fármaco, para medir qué tanto desaparece de la sangre en el riñón. Y esta es, por ejemplo, la inulina o el ácido paraminohipúrico, ¿no? De estas sustancias, básicamente, la mejor que traduce, digamos, la función renal es la depuración de inulina, que es una sustancia externa. Esto también ha sido en algún momento pregunta de residentado médico. Yo me acuerdo cuando postulé a la especialidad que tengo ahora, vino justo esa pregunta y la repetían muchas veces, ¿no? La depuración de inulina es la mejor forma de medir la filtración glomerular. Es una sustancia que se aplica externamente, pero ¿cuál es el problema? Que es una prueba muy engorrosa de hacer, casi ningún laboratorio lo hace. ¿Por qué es la mejor? Porque tan así como el fármaco ingresa, digamos, al torrente sanguíneo, llega al riñón, lo que se filtra es lo que se elimina finalmente en la orina. O sea, cumple todos los requisitos de la sustancia, lo que vimos en la diapositiva anterior, pero no es reproducible de hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba que generalmente hacemos nosotros para medir la filtración glomerular? La famosa depuración de creatinina. ¿Cuál es la desventaja de la creatinina? Que cumple todos los requisitos a excepción de uno solo, y esto también es pregunta de examen. La creatinina se filtra y se elimina, pero también se secreta en el túbulo contorneado proximal. Más o menos un promedio de 10 a 15% de lo que vamos a eliminar en la orina finalmente ha sido secretado por el riñón, ¿no? En el túbulo contorneado. Es por eso que no es una sustancia que propiamente me indica que lo que hay en sangre lo va a filtrar. Le va a añadir una cantidad de 10 a 15% a través de la secreción, ¿no? Que es una de las funciones que vimos. Ahora, esto también es pregunta de examen y atiendan por favor en esta prueba. Esta prueba de depuración de creatinina es la forma como medimos la tasa de filtración glomerular. Ahora, esta prueba se hace haciendo dos mediciones fundamentalmente. Vamos a medir la creatinina en orina y la creatinina en sangre, de acuerdo a esta fórmula. Esto significa depuración de creatinina endógena, ¿ya? Entonces la creatinina en orina y la creatinina en sangre la vamos a medir el mismo día.
Para eso, obviamente, le tenemos que decir al paciente que junte orina, ¿no? Para poder medir la creatinina en orina. Y no le vamos a decir que orine en un frasquito chiquito, le vamos a pedir que junte la orina en 24 horas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este ejemplo, nosotros si empezamos a las 8 de la mañana, es lo que va a llevar de repente al día siguiente la muestra de orina, entonces le decimos que junte en un frasco limpio. No es necesario que el frasco sea estéril, pero sí tiene que ser un frasco limpio. Muchas personas utilizan los frascos de gaseosa, lo lavan bien, lo hierven, ¿no? Entonces utilizan eso. Y la idea es que empiece con la vejiga vacía y termine con la vejiga vacía. ¿Qué quiere decir? Que el día anterior de la prueba que va a llevar la orina, vamos a poner de ejemplo las 8 de la mañana, ¿no? Que es la hora en que al día siguiente va a llevarlo al laboratorio de repente. Entonces a las 8 de la mañana del día anterior, orina por última vez antes de las 8, lo orina fuera de ese frasco, ¿no? Lo orina en el water, vamos a decir así. Y todo lo que empieza a juntar a partir de las 8 de la mañana, lo tiene que ingresar aquí en este frasco. Va juntando todo lo que va a hacer durante todo el día, todo. Es una prueba un poco tediosa, pero es la forma en que lo hacemos. Entonces, día, noche, hasta el día siguiente. Cuando llega el día siguiente y está más o menos cercana a las 8 de la mañana, está a las 7, orina la última vez antes de las 8, ¿no? Y la última vez que orina, la orina dentro del frasco, ¿no? Y ya si le da ganas de orinar después de las 8, ya orina fuera, ¿no? Entonces, todo lo que orine hasta antes de las 8 del día en que va a entregar la orina, es lo que lleva al laboratorio. Entonces va a llevar un frasco con un volumen de lo que normalmente orinamos en un día, ¿no? Aproximadamente entre 1 litro a 2 litros. De eso se va a tomar una medición de la creatinina en orina y se va a expresar en miligramos por decilitro. Ese mismo día, cuando entrega la muestra de orina, le van a tomar una muestra de sangre para medir la creatinina en sangre, que es la de abajo. Entonces se va a hacer una división de esto y lo vamos a multiplicar por el volumen de lo que encontramos aquí, ¿no? ¿Cuánto hemos encontrado? Pues en mililitros, obviamente, ¿no? 1800 mililitros, 1500 mililitros, y lo colocamos acá. Y lo dividimos entre este valor, esta constante que es 1440. ¿De dónde sale este valor? Sale de multiplicar cuántos minutos hay en 24 horas. Si tú multiplicas 60 por 60 y por 24, te va a salir este valor 1440. ¿Por qué? Porque lo tenemos que expresar en mililitros por minuto. Así es como expresamos el valor de la depuración de creatinina, que es el equivalente a que hemos dicho a la tasa de filtración glomerular. Entonces, para poder ajustar este valor, como va a variar de persona a persona, y esto va a variar en función a la superficie corporal que tenga, la depuración de creatinina varía en función a la superficie corporal. Entonces lo vamos a multiplicar por un valor, digamos, aproximado, un valor promedio que es el 1.73, y lo vamos a dividir entre la superficie corporal que tenga la persona. ¿Cómo calculamos la superficie corporal de la persona? Hay infinidad de pruebas. Ustedes saben que cuando dan examen, después tienen una opción de réplica, ¿no? O sea, de cuando algunos no han estado de acuerdo con el resultado. Un alumno en una de las preguntas, a pesar de, yo me imagino que no debe haber venido a la clase, porque acá bien clarito está, ¿no? Cómo se calcula la superficie corporal. El alumno aducía que nadie le ha enseñado a calcular la superficie corporal y que por qué se había puesto esa fórmula, ¿no? Entonces, yo no les voy a preguntar la fórmula en sí, ¿no? Pero sí les voy a preguntar qué elementos incluye la fórmula, ¿no? Ya de por sí les estoy diciendo, ¿no? Medición de creatinina en orina de 24 horas, medición de creatinina en sangre, el volumen de orina en 24 horas, el valor 1.73, este valor que sale de multiplicar los minutos que hay en 24 horas y el valor de superficie corporal que tenga la persona. Hay infinidad de fórmulas para calcular de la superficie el valor de superficie corporal. Yo le dejo aquí esta fórmula, ¿no? Raíz cuadrada del peso por la talla entre 3600, es una fórmula. Después hay calculadoras también para calcular. ¿Cuál es el valor normal? El valor normal para un hombre es más o menos entre 140 más o menos 27 mililitros por minuto. Entonces acá vemos que los valores se expresan en mililitros de la sustancia que se ha depurado, en este caso la creatinina, en una unidad de tiempo, en un minuto, ¿no? Esto es lo normal. Entonces apréndanse un valor de acá para que, o sea, en su vida lo tengan. Yo a veces no me sé los valores exactamente, ¿no? Obviamente tampoco no trabajo ya en laboratorio de bioquímica, que sería pero si tú te aprendes el valor de 100,
¿no? Más o menos el valor de 100, tanto para hombre como para mujer, es el valor que si en algún momento no te acuerdas de estos valores exactamente, porque a veces va a variar con los tipos de laboratorio, pero yo sé que del valor número 100 no te vas a olvidar. Cuando alguien te pregunte cuál es la depuración de creatinina normal de una persona, está alrededor de 100, ¿no? Más o menos va entre 90, 120, más o menos. Entonces no vas a quedar mal, ¿no?, con este valor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dificultad o las limitaciones que tenemos? Es que es la colecta de la muestra, fundamentalmente, ¿no? Y que obviamente va a haber una sobreestimación. ¿Por qué va a haber una sobreestimación? Porque hay un añadido de creatinina que se va a dar entre 10 a 15% por la secreción que hay endógena de creatinina y los túbulos contorneados. No vamos a gastar mucho tiempo acá en esta fórmula. Hoy por hoy generalmente a veces abreviamos midiendo, utilizando las famosas fórmulas de depuración de creatinina, ¿no? La forma de Cobb-Gauss, la forma del MDRD, ¿no? Hay diferentes fórmulas que se basan en valorar el peso, la talla de la persona. Algunas veces valoran también la creatinina, algunas fórmulas valoran lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La cistatina C, pero de todas ellas la fórmula que más se utiliza es la forma MRD4, la MRD6 y la CKD-EPI, ¿no? Porque esta tiene una variante también para niños, para valorar la tasa de filtración glomerular o depuración de creatinina en niños. La fórmula de Cobb-Gauss es la menos exacta, es la que ya casi no se debería de utilizar. ¿Ya? Y en sí vamos a tener hasta 40 tipos de fórmulas, de repente hasta más, ¿no? Pero, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo lo medimos en laboratorio? No se olviden esto, ¿no? Porque yo no les voy a preguntar de esta fórmula de acá, ¿no? La pregunta de laboratorio, tenemos en el curso de laboratorio, lo que vamos a tener que saber es esto de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a entrar ya finalmente al examen completo de orina. También se llama urianálisis, también se llama uroanálisis, con cualquiera de esos nombres lo pueden conocer. No lo llamemos urocultivo, aprendamos a diferenciar qué es un urocultivo de un urianálisis, de un examen completo de orina, son cosas diferentes, ¿ya? Entonces, en el urianálisis es un examen, una prueba general, que me va a permitir tener una idea de cómo está la función renal en general, ¿no? Y como van a ver, va a tener partes y me va a dar varias pistas de cuál podría ser un problema que tiene el paciente. Generalmente, a veces los médicos en medicina general lo utilizamos como un análogo del urocultivo cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene una infección urinaria, ¿no? Y mucho lo pedimos para una infección urinaria, aunque la prueba por excelencia para el diagnóstico de infección urinaria no es el examen completo de orina o uroanálisis, es el urocultivo, ¿ya? Entonces, el urocultivo, a diferencia del uroanálisis, el urocultivo sí requiere que el frasco en el cual tomas la muestra sea un frasco estéril. Acá no necesitas una muestra de 24 horas, acá necesitas básicamente una muestra de una orina al azar, lo que pueda orinar el paciente en un determinado momento. Lo que sí necesitas es que el frasco sea limpio, no necesariamente estéril para el examen completo de orina, eso ojo, esto también pregunta de examen. Para el urocultivo sí necesitas que sea estéril, ¿no? Porque vas a hacer un cultivo y necesitas que no haya ningún germen en el frasco. Pero para el examen de orina no es necesario que sea estéril en realidad. Si es estéril, mejor, ¿no? Pero si no es estéril, basta con que sea limpio. Entonces vas a tomar una muestra de orina en un frasco adecuado, lo vas a rotular. Hay diferentes tipos de muestras, como vas a ver. La mejor muestra es la muestra que le llamamos orina de chorro medio o orina del segundo chorro. Pero para esto necesitamos que el paciente sea capaz de tener orina voluntaria, ¿no? O sea, que pueda dominar el momento en el que quiere orinar. ¿Por qué? Porque en esta micción espontánea de lo que llamamos orina de chorro medio, el paciente luego, obviamente, sea hombre o mujer, después de hacer una higiene adecuada, ¿no?, de sus genitales, va a orinar primero, un primer chorro en el water. Eso le vas a decir tú al paciente cuando le digas, ¿no?, va a traer su muestra de orina, porque a veces en el laboratorio lo va a atender un técnico y eso no le va a decir cómo va a hacer la toma de la muestra, ¿no? Entonces, el paciente orina primero al water y retiene un poquito y de ahí orina al frasco. No es necesario que llene el frasco, ¿no? De la mitad hasta las 3/4 partes está bien. Le coloca su nombre, lo tapa y lo lleva lo más pronto posible al laboratorio. Generalmente es ideal que sea la primera orina de la mañana, pero yo te digo, tú estás en una emergencia, te viene una paciente que te dice, doctor, estoy con fiebre, me duele aquí, le haces puño percusión lumbar, le encuentras positiva, te dice que ha tenido dolor en esta parte, ¿no? Sospechas de una infección urinaria.
Obviamente no le vas a poder pedir un urocultivo de repente de noche porque el urocultivo no es una prueba de emergencia, ¿no? Entonces, pero sí le vas a poder pedir un examen completo de orina. Le vas a decir, señora, hágase una prueba de orina, ¿no? Un examen de orina. Y para eso no necesita que la persona esté en ayunas, no necesita que necesariamente sea la orina de la primera muestra de la mañana, pero le puedes decir que por lo menos espere unas 2 a 4 horas antes de orinar, ¿no? Para que tenga una representatividad, digamos, de lo que tiene ahí. La persona, como de repente está con tenesmo vesical, que es la sensación de querer orinar, ¿no? Va a tener de repente disuria, colacuria, va a querer orinar a cada rato, de repente va a tener menos tiempo para eso, pero vas a tratar de decir que trate de retener la orina un tiempo siquiera pues de 2 horas, ¿no? Para que orine y sea algo representativo. Y tú vas a encontrar en ello algunos datos que te van a hacer sospechar un paciente que tiene un resultado, digamos, anormal, que te puede hacer pensar en una infección urinaria, ¿no? Entonces, obviamente lo ideal es confirmarlo con un urocultivo, pero a veces el urocultivo no está disponible en las tardes, en las noches. Entonces le vas a decir al paciente, va a tomar esto, se va a hacer el urocultivo, le das la orden para que se haga el urocultivo, le dices mañana temprano lo lleva al laboratorio, se va a hacer un urocultivo. El día de hoy no le voy a dar nada para que no pueda, no interfiera con el resultado, porque como el urocultivo es un cultivo, si tú le das antibióticos ya desde el comienzo, va a salir de repente el urocultivo negativo. Y de repente el paciente va a hacer resistencia a ese antibiótico que le has dado, ¿no? Con solo el examen completo de orina. Entonces, preferible le dices que a medida que pueda lleva su muestra de orina para el urocultivo, y una vez que deje la muestra empiece a tomar el tratamiento indicado que le estás dando. ¿Por qué? Porque el resultado del urocultivo va a salir todavía más o menos en 2 días, ¿no? Entonces el paciente no se va a quedar 2 días sin tratamiento. Al cabo de 2 días aproximadamente tú vas a tener el resultado ya del urocultivo, y si está positivo vas a tener la posibilidad de tener también el resultado del antibiograma. Entonces vas a poder ver a qué antibióticos esa bacteria es sensible. Entonces, si es que el medicamento que le diste de inicio, ¿no? Cuando dejó su muestra está dentro de los cuales es sensible, le continúas el tratamiento. Pero si de repente ves que es resistente a ese medicamento que le has dado, ¿no? Que le hayas dado, no sé, pues, ciprofloxacino, ¿no? Y ves que está resistente a eso, entonces le cambias al segundo día por el medicamento que ves tú en el resultado que es sensible. Pero la idea es no dar un tratamiento a partir solamente del examen completo de orina, ¿ya? Entonces vamos avanzando. En algunos casos no se puede tener la posibilidad de que la muestra sea voluntaria, pues, ¿no? Tienes un paciente bebito, chiquito, ¿cómo le vas a decir, dame una muestra de chorro medio? No se puede. Entonces en esos pacientitos a veces le ponen una bolsa colectora. Esa bolsita muchas veces se contamina con heces, muchas veces se le cae el bebito, te lleva un poquito de orina, pero eso es lo que al final podemos tener, ¿no? Una mejor forma es de repente hacer una punción suprapúbica, pero eso es un poco más invasivo, ¿no? Entonces eso generalmente no lo hacemos, generalmente hacemos la muestra de orina a partir de la bolsa colectora. En algunos casos a veces tenemos que tomar, en pacientes que están sondeados con sonda Foley, la muestra la tenemos que tomar del catéter, ¿no? En este caso de la sonda. ¿Ya? Entonces más o menos esas son. Vamos a resumir lo que es el examen completo de orina. El examen completo de orina tiene 3 partes. Nosotros vamos a examinar básicamente la parte física, ¿no? Que viene a ser la forma, el color, ¿no? La parte, digamos, que se ve a simple vista, la parte macroscópica, la parte bioquímica y la parte del sedimento urinario, que viene a ser lo que está dentro de la orina. Entonces, en el aspecto físico, nosotros vamos a ver el color. Si tú te encuentras un paciente que te trae un frasco así de este color, tú empiezas a pensar, pues el paciente está sangrando, ¿no? Dices, tiene algún sangrado. Si te trae una orina de este color, tú dices, pues ese paciente tiene coluria, probablemente tenga un problema hepático, ¿no? Y así, con esos solo datos del color, puedes tener ya una idea. Esas orinas obviamente son patológicas, ¿no? El otro complemento es el aspecto, ¿no? El aspecto debe ser transparente. La orina tiene un color que es un ámbar, sui generis se le llama, y tiene una transparencia, de tal manera que el analista, ¿no? El técnico, cuando hace el examen, coge un tubito y puede ver letras a partir de este frasquito, ¿no? Pero si está turbia, obviamente vas a decir ligeramente turbia o turbia. Esto quiere decir que hay algo ahí en la orina que está haciendo, pues, que haya una turbidez. ¿Qué será esa turbidez? Puede ser leucocitos, puede ser cristales, puede ser una infinidad de cosas, ¿no? Como vamos a ver.
Entonces, este es el primer punto del examen completo de orina, ¿no? El aspecto, el color. Esto lo haces en macro, lo puedes ver a simple vista. Luego, la siguiente parte es el análisis bioquímico o químico. Para esto nos vamos a valer de estas tiritas, ¿no? Estas tiras hay diferentes marcas y lo que contienen son almohadillas que tienen sustancias bioquímicas que al contacto con la orina van a cambiar de color. Entonces le va a poner el técnico ahí dentro de la orina por 30 segundos, un minuto, y va a ver cómo cambia eso de ahí, ¿no? Y esto generalmente lo que vas a tener es información de lo que tiene la orina desde el punto de vista bioquímico. Entonces vas a tener información de repente de una enzima que se llama esterasa leucocitaria, que te va a indicar que esa muestra tiene leucocitos, ¿no? Va a tener de repente un viraje de color, ¿no? De lo que es normalmente blanco o crema, se va a convertir o se va a transformar en rosado o grosella, y eso te indica que hay reducción de nitratos a nitrito. Luego vamos a decir para qué sirven. Muchas de estos datos te van a servir, por ejemplo, para sospechar de una infección urinaria, ¿no? Si tú ves leucocitos, sospechas en una inflamación, y esa inflamación se puede deber a una infección urinaria. Los nitratos que se reducen a nitritos se hacen por acción de bacterias. Hay ciertas bacterias, generalmente las enterobacterias, que son justamente el 80-90% de las que producen infecciones urinarias, las que pueden producir esta migración del color blanco al color rojo, o sea, la reducción de nitratos a nitritos. Puede tener información del urobilinógeno, de la bilirrubina, que generalmente cuando está cambiado el color hacia un color intenso, lo que te da información es de que hay un problema de una hepatopatía, ¿no? No tiene en realidad mucho que ver con un problema renal propiamente dicho, pero es una forma que te des cuenta cómo un examen de orina te puede dar información de lo que pasa en el hígado también, por ejemplo, ¿no? Puedes tener información de las proteínas, ¿no? Habíamos dicho que las proteínas no se deben de encontrar en la orina, ¿no? Porque existe una barrera que evita que se filtre. ¿Qué va a pasar si encontramos, por ejemplo, que se pone de color verde, bien intenso? Nos está indicando que hay proteínas en orina, generalmente albúmina, y podemos estar ante la sospecha de un problema nefrótico o nefrítico dependiendo de la intensidad. Todas estas mediciones que hacemos nosotros son visuales y por tanto son semi-cuantitativas. O sea, no voy a poder yo tener una concentración exacta de cuánto hay de proteína. Yo puedo tener proteínas una cruz, proteínas dos cruces, proteína tres cruces. Obviamente, cuantas más cruces, más cantidad se supone que hay de proteínas, pero no voy a saber cuánto en realidad hay de proteínas. Exactamente, no voy a saber. Ustedes saben cuál es el rango nefrótico. Cuando yo digo que tengo proteinuria de rango nefrótico, es a partir de, ¿qué me dicen? ¿Se acuerdan? 3 gramos y medio más o menos de proteínas en orina, ¿ya? Así tú diferencias, por ejemplo, un síndrome nefrítico de un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico, como adelanto, ya lo vamos diciendo, ¿no? Tiene una gran cantidad de pérdida de proteína, ¿no? Por encima del rango de 3,5 gramos, ¿no? Entonces, con esta tira tú no vas a poder saber si está en un rango de 1.5 o 2, que sería de repente rango nefrítico, o ya tiene más de 3.5, que sería un rango nefrótico, ¿no? Entonces, necesariamente tienes que pedirle una prueba adicional que te mida la cantidad exacta de proteínas que hay en la orina, porque esta prueba básicamente es una prueba visual y solamente semi-cuantitativa. Luego vas a tener glucosa, ¿no? Glucosa en orina, no debemos de ver. ¿En qué paciente veremos glucosa que se pierde en orina? En pacientes que tienen diabetes, pues, porque normalmente hay como una especie de umbral, ¿no? Hasta un cierto valor que más o menos es entre 160 a 180 miligramos de glucosa en sangre, en que va a pasar a la orina. Si tú te haces una prueba de glucosa en orina, ¿no? O una tira en orina cuando a los pocos minutos que has comido, digamos a la media hora, muy probablemente te va a salir positivo, ¿no? Porque tu cantidad de glucosa va a ir aumentando, por más que estés en un valor normal, porque eso después se va a normalizar, porque la glucosa pues lo que va a hacer es entrar a la célula y así se va a regular un valor normal. Pero los pacientes diabéticos que no tienen esa capacidad, su valor se va a quedar por encima de 160, 180. Entonces tú lo vas a encontrar en orina también, ¿no? Sea así el paciente esté en ayunas, ¿ya? Entonces es un dato que también no tiene nada que ver con la función renal, ¿no? Pero tú estás ahí teniendo una información acerca de lo que pasa con un paciente que tiene diabetes. Lo mismo pasa con los cuerpos cetónicos. Cuando veamos el capítulo de diabetes, vamos a ver que una de las complicaciones que se presenta en un paciente diabético
El paciente diabético tiene complicaciones crónicas y complicaciones agudas. Las complicaciones crónicas son las que se presentan a largo plazo, ¿no? Después de años, ¿no? Que el paciente ha sido diabético. El pie diabético, la pérdida de la visión, etcétera, ¿no? La neuropatía diabética. Pero puede tener complicaciones que lo pueden matar en un momento cuando tiene una desregulación de su glucosa, ¿no? Por ejemplo, el coma hiperomolar, la cetoacidosis diabética, ¿no? Por mencionar las dos principales. La cetoacidosis diabética, uno de los datos que vas a tener es que vas a tener cuerpos cetónicos positivos en orina, ¿ya? Entonces para eso te sirve también el examen completo de orina, ¿ya? Y bueno, ya creo que hemos abarcado la mayoría de... que a eso también les voy a gastar unos 30 segundos diciéndole cuáles son los datos que de un examen de orina en la tira bioquímica me van a dar una pista de una infección urinaria. Imagínate que en el examen te pone paciente que tiene clínica de infección urinaria, disuria, poliaquiuria, fiebre, tenemos vesical, dolor suprapúbico, ¿no? Lo que tú te puedes imaginar. Y le pides, y te dice la pregunta, ¿no? Dentro del examen completo de orina, ¿qué prueba me podría hacer sospechar que el paciente tiene una infección urinaria? Respuesta sería que la esterasa leucocitaria le va a salir aumentada, por ejemplo, ¿no? Los nitritos le puede salir positivo. ¿La glucosa le tendrá algo que ver? No tiene nada que ver, pues, ¿no? O sea, no vas a marcar ahí glucosa también, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con la infección urinaria, ¿no? Marcarás de repente el pH, bueno, no es algo tan llamativo. Las proteínas tampoco. Un paciente puede tener un síndrome nefrótico y no una infección urinaria y puede salir las proteínas aumentadas. De la tira de orina, digamos, lo que puedes tener positivo, me había olvidado, de sangre también, te permite medir la sangre también, la tira de orina, cambia de color cuando tienes leucocitos, perdón, hematíes en orina, entonces lo que llamamos hematuria microscópica, ¿no? Entonces a veces la tira se va a poner de color verdecito cuando en la almohadilla que mide la sangre. Esa también de repente la sangre puedes verla en un paciente que tiene infección urinaria. ¿Por qué? Porque al haber infección urinaria hay una inflamación del tracto urinario y va a aumentar, digamos, la permeabilidad hacia las células, ¿no? Van a filtrarse tanto leucocitos como también hematíes de repente. Y obviamente los nitritos. Y bueno, acá unas breves palabras. La tira de orina no te sirve básicamente para contar exactamente cuánto hay de proteinuria. Si tú quieres saber exactamente cuánto tiene un paciente de proteinuria para que sepas si está en rango nefrítico o nefrótico, le tienes que pedir proteínas en orina. Y para eso tienes que hacer una prueba similar a lo que explicamos en la depuración de creatinina. O sea, lo tienes que hacer que junte durante 24 horas. Y en vez de medir la creatinina en orina, lo que vas a medir es las proteínas en orina. ¿Cuál es el valor normal? Hasta 150 es el valor normal, ¿no? Que debe tener una persona, digamos, común y corriente. O sea, menos de 150 miligramos por decilitro es lo normal, en 24 horas. Si tiene más de 150 ya es proteinuria. Puede tener más de 300, puede tener 400, puede tener 500, 600, 1000 sería un gramo, ¿no? Un gramo en 24 horas. Eso es proteinuria en rango nefrítico. Puede tener 1,5 gramos, 2 gramos. Cuando ya pasa de 3,5 gramos, ahí tú dices que tiene proteinuria en rango nefrótico. Entonces la proteinuria es una prueba que te va a permitir diferenciar un síndrome nefrítico de un síndrome nefrótico. Ya, y en la última prueba, una palabra es la proteinuria no es una prueba que esté dentro del examen completo de orina. La hemos puesto aquí para diferenciar de lo que sí vas a tener en el examen completo de orina. Vas a tener la información de la tira de orina, ¿no? Que te va a dar una pista. Pero si tú quieres saber exactamente cuánto tiene de proteinuria, tienes que pedirlo en un examen aparte. Proteinuria lo pides. Ya. Y la última parte del examen de orina completo o de uroanálisis es el sedimento urinario. ¿Qué se va a hacer ahí? Se va a centrifugar la muestra de orina en un tubito. Por gravedad, las células van a ir, o las sustancias que hayan, ¿no? Puede haber cristales, cilindros, van a ir al fondo. Y ese fondo se va a hacer un montaje con una lámina cubreobjeto. ¿Quién en laboratorio no ha visto una lámina cubreobjeto, una lámina portaobjeto? Y eso se va a ver al microscopio, ¿no? Entonces vamos a ver ahí de manera visual las células, propiamente dicho. ¿Qué tendríamos que tener de correlación? Por ejemplo, si hemos tenido una tira de orina positiva para leucocitos, obviamente acá tendríamos que verificarlo, ¿no? Tendríamos que ver que hay leucocitos, si es que la tira de orina, la esterasa leucocitaria salió positiva. Si el valor en sangre de la tira de orina salió positiva, acá de repente podríamos ver los hematíes, ¿no? ¿Qué cosa vamos a ver? Esto lo vamos a pasar así rápido. Podemos ver, estos son leucocitos. Miren cómo se ven los leucocitos, a veces se pueden aglutinar, a veces los vemos así sueltos.
es patológico ver más de 5 leucocitos por campo, está asociado a inflamación, no necesariamente infección urinaria. Si nosotros estamos viendo el examen completo de orina, puedo yo tener una pista de que eso es una infección urinaria, pero también yo podría tener un paciente, por ejemplo, con una litiasis, ha perdido un cálculo, y el cálculo cuando ha pasado ahí, ha pasado raspando la vía urinaria, y obviamente va a haber inflamación y va a haber presencia de leucocitos y no necesariamente una infección urinaria, ¿no? Entonces, los leucocitos lo que me traducen es inflamación. Una de esas inflamaciones puede ser por la presencia de una infección urinaria, pero pueden haber otras causas también, ¿ya? Entonces, obviamente, podemos ver hematíes también, así se ven, son más chiquitos, a veces los podemos ver dismórficos. Generalmente los que provienen del glomérulo los vemos así como crenados, le llaman, como cortados, ¿no? por los alrededores, o a veces los vemos isomórficos, ¿no? Como están acá. Entonces eso me va a permitir diferenciar si la hematuria es de tipo glomerular o de tipo, digamos, de la vía urinaria propiamente dicha, ¿no? Del uréter o de la uretra, que está de repente inflamada, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que puedo tener. ¿Cuánto es lo normal? Es hasta 3 o 5 hematíes, ¿no? Por campo. Podemos ver células, esto también es pregunta de examen, ¿ya? El ver células de tipo epitelial, como son estas de acá, son células escamosas de tipo epitelial, no tiene ninguna relevancia patológica, ¿ya? O sea, si tú ves de 6 a 8, de 10 a 20 células, no me significa una enfermedad, pero sí lo que me va a significar es que la muestra ha sido mal tomada, que la persona que se ha tomado la muestra, generalmente damas, es lo que vemos, ¿no? No ha hecho una adecuada higiene del introito vaginal, ¿no? Entonces, por ende, se han escapado y se han metido, digamos, algunas células del epitelio escamoso que no deberían de estar ahí. Cuando vemos células en cantidad, no me van a significar una infección urinaria. Lo que me van a significar es que la muestra está contaminada hasta cierto punto, porque me van a impedir de repente ver a las otras células, ¿no? Ahora, hay otro tipo de células epiteliales que son del epitelio transicional de la vejiga, por ejemplo, ¿no? Que a veces las podemos ver, pero tienen otra forma, ¿no? Son más redonditas, y estas son medio cuadrangulares, ¿no? Podemos ver células del epitelio tubular también cuando tenemos una necrosis tubular aguda, ¿no? Y esas células también se pueden diferenciar, las diferenciamos cuando hacemos el reporte. Pero si el reporte me dice células del epitelio escamoso, generalmente son células que no tienen ninguna significancia, ¿no? Lo normal es que veamos de 1 a 2 para que la muestra sea considerada adecuada, pero si vemos más de 5 o 10, ¿no? Quiere decir que la muestra está sucia, ¿no? Entonces eso es lo único que significa. Ojo, no vaya a ser que en el examen te ponga el paciente sin ninguna sintomatología y te digan tiene células de 10 a 20 por campo, células epiteliales, y tú marques infección urinaria, ¿no? Ya te estoy diciendo ya que eso no es así, ¿no? Ya, entonces vamos a finalizar con bueno, también podemos ver unas estructuras que se llaman cilindros, que son estructuras en realidad de tipo, digamos, tienen una naturaleza, son atrapadas en una proteína que se llama Tan-Horsfall. Esa proteína se secreta en los túbulos y va a atrapar a veces leucocitos, a veces va a atrapar lo que queda de los leucocitos. Hay unos cilindros que no son patológicos, que son los cilindros hialinos, que cuando la persona a veces puede estar deshidratada, de repente puede verse 1 o 2 por campo, son cilindros generalmente transparentes, como lo que está acá, ¿no? No tienen una significancia de enfermedad generalmente, pero sí hay algunos que son patológicos, ¿no? Como los cilindros granulosos, que se forman así porque acá ha habido antes leucocitos y después se han degenerado y han quedado los gránulos atrapados ahí, ¿no? Podemos tener cilindros mixtos, hialinos granulosos, cilindros hemáticos. Esto es muy importante, ¿no? Si te dicen en un examen, por ejemplo, ¿no? Una de las pistas para ver un síndrome nefrítico, el síndrome nefrítico se caracteriza, a diferencia del síndrome nefrótico, que muchas veces vas a ver hematuria. Hematuria que puede ser macroscópica, o sea que tú vas a ver en la sangre, en la orina roja, o hematuria microscópica, que la vas a ver en la orina normal, pero cuando le pasas la tira encuentras glóbulos rojos. Cuando miras el sedimento, ves hematíes, o a veces ves incluso cilindros hemáticos, ¿no? Si tú ves esto en un paciente que tenga clínica de lo que vamos a ver más adelante, el síndrome nefrítico, eso es un síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico generalmente no se ve hematuria, ¿ya? Entonces es una forma de cómo lo vas a diferenciar también, no te vayas a equivocar. Ya, puedes ver cristales también, ¿no? Los cristales son de diferente tipo, algunos tienen significancia patológica,
Generalmente cuando un paciente toma medicamentos, cuando está deshidratado, podemos ver los más comunes son los cristales de oxalato de calcio, estos que ven acá. Tienen forma, de repente ustedes ya no conocen lo que son los sobres de carta, ¿no? Los sobres que antes uno mandaba una carta y le ponía dentro de un sobre, ¿no? Decían que se parecen a los sobres de carta, ¿no? Entonces, estos son los más comunes. En algunos casos patológicos los podemos ver asociados a falla renal aguda, ¿no? Los cristales de ácido úrico se ven así medio refulgentes, medio como dorados, ¿no? Tienen la forma de un rombo. Podemos tener esto que parece basurita también así, ¿no? Le llamamos, si estamos ante un pH ácido, le llamamos uratos amorfos. Si estamos ante un pH alcalino, le llamamos fosfatos amorfos, ¿ya? Entonces podemos tener los fosfatos triples, podemos tener diferentes tipos de cristales. Entonces vamos a avanzar para culminar. En el ureanálisis muchas veces tenemos, esta es una de las pruebas que más piden en laboratorio. Como ven, tiene varias partes y por ende, imagínense un hospital grande en el cual se tengan que hacer muchas pruebas, exámenes de orina, ¿no? Entonces, si lo hicieran de forma manual, se demorarían un montón de tiempo en hacer estos exámenes. Es por ello que en el examen de orina ha habido lo que conocemos como automatización. Entonces, hoy por hoy podemos leer muchas muestras de orina en un tiempo corto, eso sobre todo en los hospitales que tienen gran demanda de esta prueba, ¿no? Bueno, entonces vamos a concluir con los síndromes o enfermedades más comunes. La insuficiencia renal aguda es una falla renal que tiene como característica que se va a producir una alteración básicamente definida en un tiempo corto, ¿no? En un promedio de 48 horas. ¿Y qué cosa vamos a ver en ese tiempo de 48 horas? Vamos a ver un incremento de la creatinina sérica más allá de 0.3 miligramos por decilitro o un incremento de 50% del valor que tenía inicialmente el paciente, ¿no? Vamos a ver también como el riñón, ¿qué cosa es su función? Producir orina. Entonces el paciente que tenga una falla renal no va a producir orina, no va a orinar, ¿no? Entonces vamos a tener una disminución del volumen de orina, más o menos un volumen menor a 0.5 miligramos por kilo por hora, ¿no? En un tiempo de más de 6 horas. Estas son las causas del fracaso de falla renal aguda. Ya hemos mencionado, hay fallas que son prerrenales, hay fallas que son renales y hay fallas que son postrenales. Acá tenemos un algoritmo de cómo hacemos la disquisición cuando tenemos una sospecha de falla renal aguda. Primero que partimos del hecho de que si tenemos un paciente con falla renal, pensamos primero que sea crónico. Para que sea crónico vamos a tener datos de un tiempo mayor, ¿no? Entonces lo vamos a descartar prontamente de que no es crónico, porque es algo que se ha producido de una manera abrupta. Y si tenemos que se ha producido de manera abrupta, ya descartamos el que haya sido una falla renal crónica. Entonces, si es falla renal aguda, lo que sospechamos, primero tratamos de descartar la falla postrenal, esa que se produce, digamos, por obstrucción, ¿no? Tenemos un paciente, por ejemplo, con un adenoma de próstata. Entonces la próstata va a aumentar de tamaño y comprime el uréter por donde pasa la orina, entonces eso va a generar un reflujo y eso va a terminar dañando el riñón. Eso es una falla renal postrenal, ¿no? Entonces es algo que está posterior a la formación ya de la orina, ¿ya? Entonces si el paciente no tiene antecedente de eso, por eso es lo más fácil de diagnosticar, ¿no? Le haces una ecografía, ves los datos clínicos que tiene el paciente y rápidamente puedes descubrir si es una falla obstructiva, ¿no? O sea, postrenal. Si no es postrenal, entonces te vas a sospechar si es prerrenal. ¿Qué tendrías que ver para que sea prerrenal? Cualquier cosa que haya disminuido la volemia. Sangrado, deshidratación, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Ahí sospechas de algo prerrenal. Si no tiene eso, entonces ahí recién te vas a buscar una causa renal. Y de las causas renales más comunes, la necrosis tubular es la causa más común, ¿ya? Entonces esos son los datos que les estoy dando, los más resaltantes. Ya no tenemos mucho tiempo, entonces ¿cuál es la clasificación de la insuficiencia renal aguda? Acá hay 3 clasificaciones, ¿no? La clasificación Rintel, la clasificación AKI y la más usada es la CADIGO, ¿no? Tienen diferentes tipos de niveles, ¿no? Para el aumento de creatinina. Por ejemplo, vamos a ver la CADIGO que aumenta entre 1.5 veces a 2 veces la creatinina basal, ¿no? Y también la diuresis va a disminuir, ¿no? Entonces está basada fundamentalmente en clasificar de acuerdo a la cantidad de veces que ha aumentado la creatinina en sangre y la cantidad de orina que está disminuyendo, ¿no? Entonces vas a tener 3 estadios, ¿no? Más grave va a ser cuanto más aumentada esté la creatinina y cuando el paciente de repente esté en anuria, ya no orina nada.
Entonces ese es el tercer grado de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal crónica es un padecimiento de más tiempo, ¿no? Es un tiempo que se da en un lapso de 3 meses aproximadamente. ¿Qué cosa vas a ver principalmente? Vas a ver albuminuria, ¿no? La presencia de albúmina por encima de 30 miligramos en 24 horas, si es que mides específicamente la albúmina. Si mides las proteínas en general, el valor es por encima de 150 miligramos en 24 horas. Entonces tú vas a tener estos datos, ¿no? Un descenso de la filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. ¿Se acuerdan que habíamos visto la depuración de creatinina que se medía en... Yo les dije, grábese un valor, el valor de 100, imagínate que empieza a disminuir y llega a ser ya por debajo de 60 y le empiezas a encontrar albuminuria, proteinuria o cualquier otra alteración en el sedimento urinario, encuentras una biopsia patológica, entonces ya sospechas de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, esto es un padecimiento que tiene un mayor tiempo de producirse. También lo puedes estratificar, o sea, decir en qué grado o nivel de insuficiencia renal crónica está el paciente. Y para eso tienes varias clasificaciones. La clasificación Código del 2012 es una de las más usadas. En ello te vas a basar en cómo disminuye la tasa de filtración glomerular, lo que habíamos dicho que se mide con la depuración de creatinina, que estaba alrededor de 100. Cuando está mayor de 90, tú dices, bueno, está dentro de lo normal. Pero si adicionalmente tú tienes presencia de albuminuria, tú puedes decir que está normal o que de repente ya está en nivel de riesgo, ¿no? Y así conforme vaya decreciendo la función renal, la filtración glomerular, tú puedes también tener diferentes valores de la albúmina y eso te puede marcar diferentes grados de insuficiencia renal crónica o falla renal crónica, como se le llama hoy, ¿no? Hay un nivel en el cual el paciente ya entra en falla total y que obviamente requiere de un tratamiento que para este caso sí lo tiene, ¿no? A diferencia de las otras insuficiencias hepática o cardíaca, la insuficiencia renal se puede hasta cierto punto reemplazar con el tratamiento de diálisis, ¿no? El paciente puede vivir en diálisis. Entonces, de alguna manera, cuando ya llega la falla renal, el paciente cuando tiene menos de 15 de depuración de creatinina, es necesario pues, que entre a hemodiálisis. Aquí básicamente esta diapositiva solamente para que veas que la falla renal crónica tiene varios factores de riesgo, algunos que se pueden modificar y algunos que no se pueden modificar. Los que se pueden modificar son los que tienen que ver con la presión, con la diabetes, la obesidad. Tú le puedes dar tratamiento al paciente, modificar sus hábitos y puede el paciente de repente corregir esto, ¿no? Pero hay ciertos datos que no vas a poder modificar, la edad, el sexo, la raza, hay algunas condiciones que predisponen a los pacientes a tener enfermedad renal crónica, ¿no? Y esto se agrava, ¿no? Se agrava con la propia patología que produce la enfermedad renal crónica, la anemia, alteraciones del manejo del calcio, del fósforo, de la paratormona, ¿no? La acidosis metabólica que puede causar, todo ello conlleva un factor de riesgo que puede agravar la insuficiencia renal crónica. Terminamos con el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. 5 minutos, 2 minutos para esto. El síndrome nefrítico es un problema básicamente que se produce por inflamación, ¿ya? Esta inflamación se puede deber muchas veces, la mayor parte de veces, a una infección previa que ha habido. El paciente tiene una infección, puede ser de las amígdalas, de la piel, generalmente por un germen de tipo estafilococo, por ejemplo. Y por defenderse de ese microorganismo, el paciente va a producir una serie de respuestas inmunológicas, puede producir anticuerpos. El problema es que estos anticuerpos pueden de repente resolver el problema de la infección, pero también de alguna manera se van a depositar en esas estructuras que veíamos que eran, digamos, que bloqueaban la filtración de las proteínas, y entonces esto va a producir daño en el glomérulo. Esa es la fisiopatología del síndrome nefrítico. Esos complejos inmunes que se han depositado van a generar inflamación en el glomérulo. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener hematuria, sangre en la orina, de tipo macroscópica o microscópica. Vamos a tener que el paciente va a tener hipertensión arterial, va a tener proteinuria, y si tiene proteinuria puede tener edemas, puede tener pérdida de la función renal. La pérdida de la función renal la vamos a ver con aumento de la creatinina, con que disminuya el volumen de orina, el paciente puede llegar incluso hasta la anuria, ¿no? Entonces, la forma en que se va a producir este síndrome nefrítico, la fisiopatología está generalmente en la presencia de complejos inmunes que se presentan generalmente previo a una infección, ¿no? Perdón, posterior a una infección. Esta infección generalmente se produce por el estafilococo, el estreptococo beta hemolítico, por una infección de garganta, una infección de piel, ¿no? Puede ser un
pélvico, puede ser una celulitis, por ejemplo, y después de más o menos 3 semanas a un mes, el paciente puede tener este daño, ¿no?, que se va a producir. ¿Qué pruebas le vamos a pedir? Le vamos a pedir, obviamente, una prueba que es la antistreptolicina de tipo O, ¿no?, que es una molécula que produce por respuesta inflamatoria ante este microbio, el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver también como datos? Ya lo hemos mencionado, y esto por favor téngalo presente para el examen. En un síndrome nefrítico siempre vamos a tener hematuria, siempre vamos a tener hipertensión arterial, podemos tener proteinuria, edema y oliguria, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver, bueno, acá estas son las causas del síndrome nefrítico. Por favor, acá también una aclaración, ¿no? Si bien es cierto, el síndrome nefrítico postinfeccioso es el más común de los síndromes nefríticos que vemos, también lo podemos ver por otras patologías de tipo inmunológico, ¿no? La nefropatía lúpica, la nefropatía de tipo IgA, pero generalmente lo que nosotros vamos a contextualizar para el síndrome nefrítico es la causa más común que se produce en niños y jóvenes, ¿no?, que es el síndrome nefrítico postinfeccioso, vale decir, el post-estreptocócico. Ahora, en el síndrome nefrótico vamos a tener también proteinuria, pero la fisiopatología con la que se presenta va a ser diferente. Acá nosotros, una primera forma de diferenciar esta proteinuria es que vamos a tener una proteinuria, lo que llamamos de rango nefrótico, y para ello tenemos que medir la proteína en orina, ¿no? Va a ser un valor más de 3.5 gramos en 24 horas. En niños podemos considerar, como no podemos medir de repente un volumen amplio, podemos considerarlo como una proteinuria mayor a 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Qué más se va a acompañar? Aparte de la proteinuria, se va a acompañar de hipoalbuminemia, cosa que no vemos, por ejemplo, en el síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá va a haber una gran pérdida de proteínas, y al haber una gran pérdida de proteínas, las proteínas en sangre van a empezar a disminuir y se va a convertir en una hipoalbuminemia. Podemos ver edemas, podemos llegar incluso a ver hasta anasarca, ¿no?, derrame pleural, ¿no?, podemos ver derrame pericárdico, edemas. El edema es generalmente blando, ¿no?, a diferencia del edema del síndrome nefrítico, generalmente es un poco más duro. Podemos ver microalbuminuria, podemos ver en algunos casos también hipertensión arterial, pero no es lo común que veamos en el síndrome nefrótico, hipertensión arterial. Dicho sea de paso, me he dado cuenta que en la clase que yo les he dejado, aquí en donde dice síndrome nefrítico, en realidad la voz dice síndrome nefrótico, pero obviamente ustedes tienen que guiarse por lo que está referido el título, ¿no? Ahí me parece que yo había dicho síndrome nefrótico, pero es relacionado al síndrome nefrítico, ¿ya? Entonces, en el síndrome nefrótico vamos a ver estos datos, ¿no? Podemos ver también hiperlipidemia. ¿Por qué vemos hiperlipidemia? Porque como disminuye la cantidad de albúmina, el hígado trata de compensar la cantidad de albúmina que ejerce presión oncótica. Entonces se va a empezar a producir proteínas, lipoproteínas, ¿no? Vamos a empezar a ver aumento de repente del HDL, de la LDL, ¿no? Hiperlipidemia, ¿no? Podemos ver aumento de triglicéridos de repente. Entonces vamos a ver esto de acá, ¿no? A diferencia del síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico no vemos hiperlipidemia, ¿ya? Podemos ver en común de repente nefrótico con nefrítico edema, podemos ver de repente proteinuria, ¿no?, pero no vamos a ver hipoalbuminemia, no vamos a ver hipoproteinemia y no vamos a ver hiperlipidemia tampoco. Y acá, si se han dado cuenta, no hay hematuria. Entonces, finalmente, el síndrome nefrótico, esta es la última diapositiva, todas estas son causas del síndrome nefrótico. La causa más común es la falla nefropatía cambios mínimos y la nefropatía membranosa también, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, la nefropatía más común en los seres humanos, ¿ya? Entonces, esa es la última diapositiva. Ahí tiene la bibliografía. Por favor, si tienen alguna duda, ahora es el momento, o si no, bueno, repasen lo que acabamos de decir en esta clase.